Estamos todavía en el 6 de febrero. ¿Y luego qué sucede? Ok, y el 6 de febrero eh, ocurren cateos en la colonia Chapalita. Perdón, es decir, son dos hechos aislados. Así es. ¿Cómo es que ya empiezan a... Se empieza a hilar cuando al ver que el médico Perdón, bueno, es el 7 de te lo febrero. pregunto esto porque recuerdo que en la entrevista de hace un año no nos podías dar Así tantos es. detalles precisamente porque la investigación Estaba en estaba curso. en proceso, estaba abierta y toda información que nos podías revelar pues podía afectar el curso de la investigación. Hoy en día ya nos puedes dar detalles. Sí, hoy ya estamos en un proceso, ya en el juicio prácticamente. Entonces la información que ahora surge en este momento, pues ya fue vertida en un tribunal y ya no hay manera de que se Ya contradiga. lo único que falta es el veredicto. Sí, estamos justamente el día de hoy, 1 de mayo, estamos al órgano de prueba desahogado número 56 de 91. Bueno, Estamos ya muy avanzados. Bueno, volvamos vamos. nada más para precisar, es 7 de febrero cuando él atenta contra su vida. El El 7, el 7, mismo día que encuentran el mismo día que encuentran a Mateo. Por ahí surgió una información que él había dicho dónde estaba el menor, que esto es totalmente falso. Él jamás no ha emitido ninguna entrevista, se reservó su derecho a declarar tanto en sede ministerial, es decir, ¿Él estaba consciente cuando lo encuentran en su casa? sí, las heridas no ponían en peligro la vida. La verdad de las cosas es que un calibre muy pequeño se dispara debajo de la mandíbula, no tiene salida, no tiene orificio de salida, solamente un orificio de entrada, y la bala se aloja en la amígdala derecha, por lo cual es intervenido posteriormente el acusado para extraer ese cuerpo balístico. Esto lo comento porque más adelante va a ser este dato va a ser interesante en posteriores minutos. Bueno, volvamos al 7 de Dime. febrero. El 7 de febrero, evidentemente al tener al morador de ese consultorio recibiendo atención médica en estado reservado, grave, reservado, pues es evidente que no podemos ingresar porque los derechos fundamentales de una persona a recibir atención médica son superiores a la obtención al derecho que se tiene cualquier persona a la obtención de un video. Entonces es que se solicita, la fiscalía solicita a Ahí un se juez. detiene la investigación. No, no se No se detiene, detiene. no se detiene. Sigue por Sin otros embargo, cursos. lo que sigue es ahora, a ver, no me dejas entrar tú como morador, entonces vamos al juez, ante un juez de control, a pedirle una orden de cateo precisamente para obtener los videos dentro de ese domicilio. Es decir, si esto lo comento porque es interesante que esta persona se niega, los papás de este sujeto también se niegan, entonces ya no queda otra más que a la fuerza tenemos que ingresar como autoridad para poder obtener ese video, cosa que hace la fiscalía. El día 7, eh, mientras él recibía atención médica, el juez da la autorización para que personal de la fiscalía, incluso se hace un listado de personas que van a entrar a procesar esa escena o a procesar ese lugar, y pues ingresan ya en la tarde noche, ingresan a ese domicilio a la obtención de los videos. Sin embargo, otro dato Y sí interesante, encuentran en los videos. encuentran el DVR, es decir, el sistema de almacenamiento, pero un dato interesante que surge en la información o de ese cateo es que este DVR fue manipulado por el usuario de ese equipo, es decir, ese sujeto o esa persona que tenía acceso a ese DVR eliminó los videos, curiosamente, del 4 de febrero, incluso dañó el DVR cambiándole la fecha al año 1700. Es decir, no se pudo obtener videos del interior del consultorio ni del exterior porque el DVR fue manipulado y fueron eliminados en su totalidad todos los archivos y fue dañado de manera intencional. Es decir, un DVR no se daña, no cambia la fecha porque sí, así por su propia cuenta, porque no tiene inteligencia. Es decir, el DVR es un testigo, nosotros le decimos, es un testigo imparcial, solamente graba y ve, más bien graba y registra lo que ven a través de sus cámaras. Y ese dato nos empezó a llamar mucho la atención. Aunado a ello, se encuentran dentro de ese domicilio residuos biológicos.
Es decir, residuos de material orgánico que no tenían por qué haber estado ahí. Perdón, es decir, desmontó el DVR de De su su consultorio. consultorio, se lo llevó a su casa para manipularlo y ahí es lo que... No. Este DVR permaneció en el consultorio, dentro del mismo Ah, consultorio, manipuló ustedes se encuentran el DVR en el consultorio. Sí, la fiscalía, los peritos de fiscalía encuentran el DVR, obviamente lo aseguran como un indicio para extraer precisamente la información videográfica que haya registrado. Sin embargo, pues no ocurrió nada, no sale ningún video, es decir, no aporta nada a ese DVR, pero sí se puede determinar que ese DVR fue borrada la información y fue precisamente modificado para que ninguna otra persona, ningún otro ingeniero en sistemas pudiera tener acceso a esa información. Ese dato es bien interesante, porque nadie que no tenga un interés en borrar un video se presta o le dedica el tiempo precisamente a borrar este tipo de información. Y ese es un trabajo muy especializado que cualquier persona está impedida en realizarlo o Definitivamente, y eso es a título propio, a título personal lo digo, ese DVR fue manipulado por otra persona. por otra persona, o bien fue el mismo acusado que lo manipuló a través de la inducción de las instrucciones de un experto precisamente en DVR O un tutorial. o un tutorial en YouTube. Y ahora la información está al acceso Claro. de cualquier persona, ¿no? Bien. Ese dato es muy interesante. Entonces, ¿él borró los videos de ese día o borró todo lo que... Todo lo que tenía, todo incluidos los de ese día y los de días posteriores, ¿no? Eliminó todo registro. Y ahí, evidentemente, pues los focos rojos empiezan a encender, a lo mejor no como focos rojos, pero sí como focos en una luz ámbar, tomando como referencia la luz de los semáforos, ¿no? Digo, los peritos son peritos, ya Así no es. son personas tan inocentes como un ciudadano como cualquiera, sino que ya hay varias situaciones que te hace pensar que se están acercando ahí. Que por algo fue ese borrado. O sea, digo, aquí tenemos cámaras y no borramos absolutamente nada si no tenemos intención de que ese registro no obre dentro del mismo. Y además una cámara es para grabar lo que sucede por tu seguridad. Así es. ¿Verdad? Y esa actitud resaltaba mucho porque curiosamente en los vecinos del doctor, del acusado, de enfrente, de contraesquina, de un costado, nos proporcionaron los videos sin tener tanta resistencia. Y de hecho ellos no sabían que estábamos buscando. No sabían No nada. sabían nada, o sea, simplemente fue la petición que nosotros Pues ya hicimos. estaban enterados del tema. Digo, ya estaban... Sí, ya estaban enterados, pero evidentemente es que la fiscalía fue muy sigilosa en la obtención de estos videos. Es decir, llegaron con una petición por escrito, de manera formal, donde la gente del Ministerio Público le solicita al morador de esa, o encargado, propietario de ese bien inmueble, que proporcione los videos del día 4 de febrero en un horario determinado si mal no recuerdo, fue de 7 de la mañana a 9 de la noche del día 4 de febrero. Si mal no recuerdo los horarios, te mentiría el horario exacto. Pero ocurre que los vecinos sin ningún problema otorgaron esos videos. Entonces esa actitud todavía lo hace, ahí empezaron como... Incriminatorio. Sí, se incriminó precisamente esa actitud y fue que empezó a llamarnos mucho la atención a nosotros como despacho, pero no solo a nosotros, sino también a las autoridades. Justamente ya el día 7 de febrero, ya un poquito regresándonos en las horas, ese cateo ocurrió en la noche, en las 7 de la noche. Ya Mateo ya había sido localizado a diferencia de lo que hay en redes sociales que dicen que el acusado dijo dónde estaba el lugar exacto, Mateo, esto no es cierto. Lo que ocurrió fue que una madre buscadora, dentro de las personas que estaban buscando, reporta que hay una persona adolescente tirado en un camino vecinal de la comunidad de Lagunillas, en el municipio, en los linderos del municipio de Lagos, de Moreno, Jalisco, y de la ciudad de León, Guanajuato. Entonces es que ese reporte pues llama la atención de las autoridades y se posicionan o se apersonan en ese lugar donde el cuerpo de Mateo fue depositado. ¿Fue una buscadora quien encontró el cuerpo? Fue una persona del sexo femenino
por obvias razones Claro. se reservó el nombre de ella por seguridad, porque evidentemente era que en ese momento no sabíamos qué había ocurrido. Además, esto es bien importante recalcar, tenía a dichos de la Fiscalía, desde el año 2006 que no desaparecían a un menor en la ciudad de León. Es decir, que una persona no desaparecía a un menor desde el año 2006. Las desapariciones posteriores se fueron o porque fueron engañados a través de redes sociales para aplicar para un trabajo en otros estados, o bien porque por su propio pie decidieron salirse. Entonces nos agarró como ciudadano, como abogado, como padre de familia, y a todos los ciudadanos y a las autoridades, pues un tanto desprevenidos esta desaparición de Mateo, porque hacía 19 años, 19 años. 19 años que no ocurría una desaparición de esta naturaleza.